¿Qué sucede cuando el cuerpo destinado a garantizar un linaje se convierte en su propia tumba? ¿Qué secretos se ocultan tras los retratos oficiales, donde reinas impasibles, adornadas con joyas y terciopelo, desafían al tiempo con miradas de acero? Nos han enseñado a ver en ellas el poder, la majestad, la voluntad divina hecha carne. Pero la pintura al óleo y el mármol esculpido mienten. Ocultan una verdad mucho más oscura y visceral, una historia escrita no con tinta sobre pergaminos, sino con sangre, lágrimas y el lento decaer de la carne. Es la crónica de cómo el instrumento sagrado de la monarquía, el cuerpo real, se transformó en una prisión de dolor, una fuente de humillación pública y un catalizador de tragedias que cambiarían el mapa del mundo para siempre. Esta es la historia no contada, el susurro ahogado en las alcobas reales, el hedor de la enfermedad disimulado con perfumes caros. Es el relato de 3 mujeres coronadas, separadas por el tiempo y la geografía, pero unidas por un destino cruel, la traición de su propia biología. Juana de Castilla, María de Inglaterra y Ana de Gran Bretaña. Sus nombres resuenan en la historia como símbolos de poder, fe y unidad. Sin embargo, detrás de la fachada de autoridad se escondía una lucha diaria y silenciosa contra un enemigo interno, un enemigo que no podían decapitar, exiliar o quemar en la hoguera. Un enemigo que residía en sus mentes, en sus úteros y en sus huesos. Nos adentraremos en el laberinto de su sufrimiento, para desvelar lo que los retratos no muestran. La agonía que se escondía bajo los corsés, la desesperación que nublaba sus ojos entre audiencias y consejos de Estado, y la fragilidad humana que desmentía su supuesto derecho divino. Descubriremos cómo el fracaso de sus cuerpos no solo definió sus vidas personales, sino que también selló el destino de sus imperios. Porque en una era donde la sucesión lo era todo, un cuerpo real que no funcionaba según lo esperado, no era solo una tragedia personal, sino una crisis de Estado de consecuencias incalculables, una grieta en los cimientos mismos del poder. Comencemos con Juana I de Castilla, conocida por la historia con un apodo tan cruel como imborrable, la heredera. Su imagen pública era la de la promesa dinástica encarnada, la mujer más rica y poderosa de la cristiandad. Era la pieza central del ambicioso proyecto de sus padres, los reyes católicos, destinada a unir las coronas de Castilla y Aragón, y a cimentar una alianza con la emergente Casa de Habsburgo. Su matrimonio con Felipe el Hermoso no fue un acto de amor, sino el más importante tratado político de su tiempo. Su cuerpo era el lienzo sobre el que se dibujaba el futuro de Europa, y de su vientre se esperaba que naciera un imperio donde nunca se pondría el sol. Desde su nacimiento, Juana fue preparada para reinar. Recibió una educación exquisita, dominaba el latín, la música y la danza, y poseía una inteligencia aguda que impresionaba a los embajadores extranjeros. Se la presentaba como el epítome de la princesa renacentista, culta, piadosa y, sobre todo, fértil. Su valor no residía en su mente ni en su espíritu, sino en su capacidad para cumplir con su deber biológico. Era un activo, el más valioso de la corona española, un recipiente sagrado cuyo propósito era perpetuar el poder. Nadie se detuvo a pensar en la mujer que habitaba dentro del símbolo, en sus pasiones, sus miedos, o la intensidad de sus emociones. El contexto en el que se movía era un mundo de alianzas y traiciones, donde la lealtad era una moneda de cambio y el amor, un lujo peligroso. El final de la Reconquista había dado paso a una nueva era de expansión y consolidación, y las cortes europeas eran un nido de víboras donde las ambiciones de los hombres se imponían sin piedad. El cuerpo de Juana, y por extensión su mente, se convirtió en el campo de batalla donde chocarían los intereses de su padre, Fernando de Aragón, un político astuto y calculador, su marido, Felipe de Habsburgo, un príncipe ambicioso y notoriamente infiel, y finalmente su propio hijo, Carlos, que vería en la incapacidad de su madre la llave para reclamar su vasto imperio. La tragedia de Juana no fue la locura, como la historia ha insistido en etiquetarla, sino la profundidad de su amor y la intensidad de su sentir en un mundo que exigía de ella una impasibilidad de piedra. Sufría de una profunda melancolía, un mal que hoy podríamos diagnosticar como un trastorno depresivo o bipolar, una condición latente que fue brutalmente exacerbada por el desprecio y la infidelidad de su amado esposo. Cada humillación pública, cada ausencia de Felipe, era una herida que supuraba en el silencio de sus aposentos, alimentando una oscuridad que los hombres a su alrededor aprenderían a explotar con una crueldad metódica y devastadora. Su decadencia fue por tanto un veneno político administrado lentamente. Sus ataques de celos, su desesperada necesidad de afecto,
y su negativa a aceptar las normas de una reina consorte sumisa, fueron interpretados no como signos de un corazón roto, sino como pruebas irrefutables de una mente rota. La locura se convirtió en el diagnóstico perfecto, la herramienta ideal para anularla, para despojarla de su derecho a gobernar. Su propia vulnerabilidad humana fue transformada en un arma contra ella, convirtiendo su herencia en una corona de espinas, y su palacio en una jaula dorada. El poder que legalmente le pertenecía se convirtió en una quimera. Mientras los documentos oficiales llevaban su nombre, las decisiones eran tomadas por otros. Ella era la reina, pero no gobernaba. Era la dueña de un imperio, pero no podía controlar ni su propia vida. Su mente, asediada por el dolor y la traición, se convirtió en su única y verdadera celda, mucho antes de que las puertas de piedra del castillo de Tordesillas se cerraran tras ella para siempre. Su historia es la de una mujer cuya capacidad de amar fue tan inmensa que, al serle arrebatada, la consumió por completo. Su historia nos obliga a preguntarnos si estaba realmente loca, o si por el contrario, fue una mujer que sintió demasiado en una época que no permitía a las reinas sentir nada en absoluto. Su fijación con el cadáver de su esposo, el macabro viaje que emprendió con su ataúd por las tierras de Castilla, no fue el acto de una demente, sino la manifestación más extrema de un duelo que se le negó procesar, un amor que se negaba a morir. Fue un grito de dolor tan profundo y tan público que la corte, aterrorizada por tal despliegue de emoción cruda, eligió encerrarla y silenciarla. Cruzando el Canal de la Mancha, una generación más tarde, encontramos a su sobrina, María I de Inglaterra, una mujer forjada en el fuego de la humillación y la incertidumbre. Su imagen pública fue la de la restauradora, la primera reina en gobernar Inglaterra por derecho propio, la monarca devota elegida por Dios para purgar la herejía protestante y devolver a su nación al seno de la fe católica. Su ascenso al trono fue visto como un milagro, la reivindicación de una princesa que había sido declarada bastarda, despojada de sus títulos, y apartada de la corte por su propio padre, Enrique VIII. El contexto de María era un reino fracturado por la brutal reforma inglesa. La fe de la nación había sido arrancada de raíz, los monasterios disueltos y la autoridad del Papa reemplazada por la del rey. Creció viendo a su madre, Catalina de Aragón, repudiada y exiliada, y vivió bajo la constante amenaza de un padre tiránico que no dudaba en ejecutar a quienes se oponían a su voluntad. Esta juventud traumática forjó en ella una fe inquebrantable, y una determinación de hierro. Restauraría la verdadera fe, costase lo que costase. Su piedad no era solo una convicción personal, era el eje de su identidad y de su misión real. Para María, la producción de un heredero varón y católico no era un mero deseo dinástico, era una necesidad política y espiritual de la más alta urgencia. Un heredero aseguraría la continuidad de su restauración católica, y evitaría que el trono pasara a su media hermana protestante, Isabel. Su útero se convirtió así en el campo de batalla teológico más importante de Inglaterra. Cada mes, la nación entera contenía la respiración, esperando noticias de un embarazo que consolidaría el futuro católico del reino. La presión sobre su cuerpo era inmensa, una carga que se sumaba a las cicatrices de su pasado. Aquí es donde comienza su tragedia personal, la dolorosa saga de un cuerpo que la engañaría de la manera más cruel posible. La decadencia de María fue reproductiva, una guerra librada en la intimidad de su vientre. Padeció de embarazos fantasma, una condición conocida hoy como pseudociesis, donde la mente, desesperada por concebir, induce en el cuerpo todos los síntomas de una gestación real. Su abdomen se hinchaba, sus menstruaciones cesaban, e incluso afirmaba sentir el movimiento del niño en su interior. La corte celebraba, se preparaban las cunas y se redactaban los anuncios oficiales. Pero los meses pasaban, y el bebé nunca llegaba. La hinchazón resultaba ser un cruel espejismo, producto, probablemente, de tumores ováricos, o un cáncer de útero que la consumía lentamente. La humillación pública era devastadora. La reina, que había anunciado al mundo la bendición de Dios, se veía obligada a admitir que su vientre estaba vacío. Este ciclo de esperanza y desesperación se repitió, destrozando su salud mental y física. Cada falso amanecer la sumía en una oscuridad más profunda, convencida de que el fracaso de su cuerpo era un castigo divino. Este tormento íntimo tuvo consecuencias públicas aterradoras. Su incapacidad para crear vida la obsesionó con la muerte. Si Dios le negaba un heredero, quizás era porque su reino no era lo suficientemente puro.
Su frustración y su dolor se canalizaron en un fanatismo religioso cada vez más intenso. La esperanza fallida se transformó en una furia purificadora. Así comenzó la persecución mariana, un intento desesperado de limpiar Inglaterra de la herejía protestante para aplacar a un Dios que, en su mente, la estaba castigando con la esterilidad. Casi 300 protestantes, hombres, mujeres y niños, fueron quemados en la hoguera. Su apodo, Bloody Mary, María la Sanguinaria, quedaría grabado en la historia, eclipsando a la mujer devota y atormentada que se escondía detrás de la monarca. Su tragedia es la de una reina cuyo dolor personal se desbordó, convirtiendo su reino en un reflejo de su propio infierno interno. Al no poder dar a luz a un sucesor, se dedicó a presidir sobre la muerte, en una de las ironías más sombrías de la historia del poder. Su cuerpo, que debía ser el origen de una nueva dinastía católica, se convirtió en la tumba de esa misma esperanza. Murió hinchada y enferma, creyendo hasta el final que estaba embarazada, aferrada a un último y patético engaño de su propia carne. Su fracaso biológico aseguró precisamente lo que más temía, el ascenso de su hermana Isabel I, quien consolidaría el protestantismo en Inglaterra para siempre. El útero vacío de María no solo selló su destino, sino que alteró irrevocablemente el curso de la historia británica y mundial. Más de un siglo después, otra reina británica se enfrentaría a su propia batalla corporal, una lucha no de fe sino de pura y agotadora resistencia física. Ana de Gran Bretaña, el último eslabón de la dinastía Estuardo, ascendió al trono con una imagen de estabilidad y continuidad. Era vista como la madre de la nación, la monarca que finalmente unificaría los reinos de Inglaterra y Escocia en la Gran Bretaña que conocemos hoy, y la figura que garantizaría la sucesión protestante frente a las persistentes amenazas jacobitas. Su reinado prometía una era de prosperidad y fortaleza. El contexto político de Ana era de una fragilidad extrema. La Revolución Gloriosa había dejado cicatrices profundas, y la cuestión de la sucesión era una herida abierta. El acta de establecimiento, la ley que excluía a los católicos del trono, pendía de un hilo muy delgado, la salud reproductiva de Ana. Ella era la única barrera protestante que se interponía entre el trono británico y el retorno de una monarquía católica exiliada. Cada uno de sus embarazos no era un asunto privado, sino un evento de importancia geopolítica crucial, observado con ansiedad por todas las potencias europeas. El cuerpo de Ana se convirtió en el escenario de una tragedia dinástica de proporciones épicas. Su decadencia fue un lento y doloroso colapso físico, una guerra de desgaste librada a lo largo de 17 embarazos. 17 veces, la esperanza llenó los pasillos del palacio, y 17 veces fue aniquilada. La mayoría de sus gestaciones terminaron en abortos espontáneos, o en el nacimiento de niños muertos. De los pocos que sobrevivieron al parto, casi todos murieron en la infancia. Un ciclo implacable de concepción, esperanza y pérdida que devastó su cuerpo y su espíritu. Imaginen el tormento de una mujer que soporta los rigores del embarazo una y otra vez, solo para enfrentarse al silencio de una cuna vacía. Cada pérdida era una herida más en un cuerpo que ya estaba bajo asedio. Además de su terrible historial obstétrico, Ana padecía de gota severa, una enfermedad que inflamaba sus articulaciones con un dolor insoportable, y de una obesidad mórbida que dificultaba cada uno de sus movimientos. En sus últimos años, a menudo tenía que ser transportada en una silla de ruedas o llevada en andas por sus sirvientes. El cuerpo de la reina, que debía ser un símbolo de vigor y fertilidad, era un mapa de sufrimiento. El dolor constante la hizo dependiente de sus damas de compañía, creando un vacío de poder en la corte que fue rápidamente llenado por favoritas ambiciosas. Su famosa y tormentosa relación con Sarah Churchill, duquesa de Marlborough, no fue solo una amistad, sino un nexo de poder, donde la influencia política se ganaba a través del cuidado y la manipulación de una reina físicamente vulnerable. La alcoba de Ana se convirtió en el verdadero centro del gobierno. La consecuencia más impactante de su lucha fue el fracaso final de su misión biológica. A pesar de sus 17 intentos, de soportar un dolor físico y emocional que pocos podrían imaginar, la madre de la nación murió sin un solo heredero que la sobreviviera. Su único hijo que pasó de la infancia, Guillermo, duque de Gloucester, la esperanza de la dinastía, murió a los 11 años, llevándose consigo el futuro de la casa Estuardo. El momento de su muerte fue el instante en que toda esperanza dinástica se extinguió para siempre. Su cuerpo devastado no pudo cumplir con su deber. La línea Estuardo, que había reinado durante más de un siglo, murió con ella.
Su fallecimiento desencadenó la sucesión prevista en el acta de establecimiento, entregando la corona británica a un pariente lejano, un príncipe alemán que ni siquiera hablaba inglés, Jorge de Hannover. La era hanoveriana comenzaba, no por conquista o por elección, sino por el agotamiento biológico de una mujer que lo había intentado todo. Así, estas tres reinas, separadas por la historia, comparten un legado común de sufrimiento. Juana, María y Ana fueron mujeres a las que se les exigió ser más que humanas, ser símbolos divinos de continuidad y poder. Sin embargo, fueron traicionadas por la misma carne que las definía. Sus cuerpos, lejos de ser instrumentos de poder, se convirtieron en sus prisiones personales. Una mente atormentada, un útero estéril, un físico en ruinas. Fueron reinas en jaulas de oro, cuyo tormento privado tuvo consecuencias públicas monumentales. La contradicción es brutal. La supuesta divinidad del trono chocando frontalmente con la fragilidad ineludible del cuerpo humano. Se esperaba que fueran infalibles, pero sus cuerpos sangraban, se enfermaban y fallaban como los de cualquier campesina de su reino. La diferencia era que su sufrimiento no era privado. Cada dolor, cada achaque, cada fracaso reproductivo era una cuestión de Estado, un secreto que debía ser guardado a toda costa, pues admitir la debilidad de la reina era admitir la vulnerabilidad de la corona misma. Se vieron obligadas a representar una farsa de fortaleza mientras, en privado, se desmoronaban. Juana tuvo que proyectar la imagen de una heredera poderosa, mientras su corazón se partía en 1000 pedazos. María tuvo que organizar procesiones y anunciar embarazos milagrosos mientras su cuerpo la engañaba y el cáncer la devoraba por dentro. Ana tuvo que presidir consejos y firmar leyes que forjaron un imperio mientras el dolor de la gota la paralizaba, y el luto por sus 17 hijos perdidos pesaba sobre su alma. Su historia es la de la lucha titánica por mantener la máscara de la majestad intacta mientras la realidad de la decadencia física amenazaba con destrozarla. Es la historia de la soledad del poder, magnificada por un sufrimiento que no podían compartir con nadie. Porque ¿en quién puede confiar una reina cuando su propia sangre, su propia carne, se ha convertido en el enemigo más íntimo y letal? Su legado no está solo en los imperios que sus familias construyeron o perdieron, sino en su resistencia silenciosa. Ellas son la prueba de que la historia no solo la escriben los ejércitos y los políticos, sino también las fuerzas invisibles que operan dentro del cuerpo humano. La melancolía, la infertilidad y la enfermedad crónica no fueron simples dolencias personales, fueron agentes históricos tan poderosos como cualquier tratado o batalla. Cambiaron líneas de sucesión, alteraron equilibrios de poder religioso, y redibujaron el mapa de Europa. Y todo comenzó en la quietud de una alcoba real, con el dolor silencioso de una reina. Ahora que hemos presentado el mito y la cruda realidad de estas tres mujeres, debemos profundizar en los momentos que las quebraron. Porque para cada una de ellas hubo un punto de inflexión, un instante en que el sufrimiento privado se desbordó, y se hizo innegable, cambiando no solo sus vidas, sino el destino de sus naciones. Para una de ellas ese momento no llegaría en un campo de batalla ni en una sala del trono, sino frente a la fría y silenciosa losa de un ataúd que contenía al único hombre que había amado. Un amor tan absoluto que su pérdida no solo destrozaría su corazón, sino que cimentaría la leyenda de su locura para los siglos venideros. El viaje de Juana hacia la oscuridad comenzó no en los sombríos palacios de Castilla, sino bajo los cielos grises y húmedos de Flandes. Al desembarcar, fue arrojada a un mundo radicalmente distinto al que conocía, una corte borgoñona vibrante, sofisticada, y sobre todo, moralmente laxa. Acostumbrada a la austera piedad de la corte de sus padres, el ambiente de intrigas y libertinaje la desconcertó profundamente. Pero todo su universo se contrajo a un único punto de luz, en el momento en que sus ojos se encontraron con los de su prometido, Felipe el Hermoso. Para ella, no fue un acuerdo político, fue una combustión espontánea, un amor de una intensidad tan abrumadora, que la despojó de toda defensa, de toda prudencia. Se enamoró con la ferocidad de quien encuentra el único ancla en un océano embravecido, sin darse cuenta de que esa ancla estaba hecha de arena. La pasión que Felipe despertó en ella fue instantánea y devoradora, una fuerza de la naturaleza que la propia Juana apenas podía comprender o controlar. Insistió en casarse de inmediato, saltándose todos los protocolos, consumida por una urgencia que escandalizó a los cortesanos, pero que a ella le pareció la única respuesta lógica a la revelación que había experimentado.
Esa primera noche, y las que siguieron, fueron para ella la consumación no solo de un matrimonio, sino de su propia existencia. Entregó su cuerpo, su mente y su alma sin reservas, creyendo haber encontrado en los brazos del archiduque un amor tan absoluto como el que ella sentía. Fue un error de cálculo monumental, el primero de una larga cadena que la arrastraría al abismo. Felipe, por su parte, vio en ella a una mujer intensa, exótica y sobre todo, la llave a un poder inimaginable, pero nunca la entendió, ni intentó hacerlo. El idilio, si es que alguna vez existió fuera de la mente de Juana, duró poco. Felipe era un hombre de su tiempo y de su corte, un hedonista que consideraba la fidelidad conyugal una formalidad aburrida y prescindible. Pronto reanudó sus costumbres, buscando el calor en otros lechos, dejando a su joven esposa sola en la inmensidad de sus aposentos, noche tras noche. Para Juana, cada ausencia era una herida física, una traición que no solo le rompía el corazón, sino que agrietaba los cimientos de su realidad. Su amor no era un sentimiento apacible, era una necesidad visceral, una adicción, y la abstinencia la sumía en una desesperación que bordeaba el pánico. La melancolía que siempre había acechado en los rincones de su temperamento, comenzó a encontrar un terreno fértil en el que crecer, alimentada por el abandono y la humillación constante. Los primeros signos de la tormenta que se avecinaba, no fueron gritos ni delirios, sino un silencio denso, y una mirada perdida. Juana se retiraba del mundo, pasaba días enteros sin hablar, negándose a comer, con los ojos fijos en la puerta, esperando un regreso que a menudo no se producía. Este comportamiento era incomprensible para una corte que valoraba la apariencia y el disimulo por encima de todo. Una reina no mostraba su dolor, lo ocultaba bajo capas de terciopelo y sonrisas forzadas. La incapacidad de Juana para fingir, su transparencia emocional, fue su primera condena. No era vista como una mujer con el corazón roto, sino como una criatura extraña, desequilibrada, cuyo comportamiento se alejaba peligrosamente de la norma. Su sufrimiento no generaba empatía, sino recelo y una creciente preocupación política. El punto de inflexión, el momento en que la angustia privada se desbordó en un escándalo público, llegó con una crudeza brutal. Al descubrir a Felipe en una situación inequívocamente íntima con una de sus damas, algo dentro de Juana se rompió para siempre. La pena silenciosa se transformó en una furia incandescente. Se abalanzó sobre la amante de su marido, tijeras en mano, y en un acto de desesperación salvaje, le cortó los largos cabellos rubios que tanto admiraba Felipe. Fue un acto visceral, un grito de dolor que resonó por todos los pasillos del palacio. Para la corte, esto no era la reacción de una esposa traicionada, era la prueba irrefutable de la locura. La palabra comenzó a susurrarse, primero en las alcobas, luego en los consejos, convirtiéndose en un arma perfecta para quienes veían en ella un obstáculo para sus ambiciones. A partir de ese instante, cada una de sus acciones fue observada a través del prisma deformante de la supuesta demencia. Su amor apasionado se convirtió en obsesión enfermiza, sus celos, en paranoia delirante, su profunda tristeza, en un desequilibrio mental incurable. Felipe, lejos de ofrecer consuelo, vio en el diagnóstico de locura una oportunidad de oro. Si su esposa era declarada incapaz, él podría gobernar Castilla en su nombre sin ninguna cortapisa. Así, comenzó a fomentar y exagerar sus crisis, a provocarla deliberadamente para luego presentar los resultados como prueba de su inestabilidad. La convirtió en una prisionera de sus propias emociones, sabiendo que cada lágrima, cada súplica, cada arrebato de ira, no hacía más que apretar los barrotes de la jaula que estaban construyendo a su alrededor. La lucha inicial de Juana no fue contra una enfermedad, sino contra la narrativa que se tejía sobre ella. Intentó, desesperadamente, demostrar su cordura, su capacidad para gobernar. Se aferró a sus prerrogativas reales con una tenacidad que sorprendió a sus enemigos. Se negó a firmar documentos que la marginaban. Argumentó con una lógica afilada en las reuniones del Consejo, y buscó aliados que pudieran defender su causa. Pero era una batalla perdida de antemano. ¿Cómo se puede demostrar la cordura a un mundo que ha decidido que estás loca? Cada acto de resistencia era reinterpretado como un síntoma más de su mal. Su firmeza era terquedad patológica. Su inteligencia, una astucia propia de los dementes. Estaba atrapada en una lógica perversa, donde la única forma de ganar era rendirse, algo que su espíritu indomable se negaba a hacer. Su cuerpo también comenzó a traicionarla, reflejando el caos de su mente.
Los embarazos se sucedieron, pero en lugar de ser motivo de alegría, se convirtieron en periodos de extrema vulnerabilidad. Durante sus gestaciones, su melancolía se intensificaba, y sus enemigos aprovechaban esos momentos para aislarla aún más. Su fertilidad, que debería haber sido su mayor activo como reina, se usó como una herramienta para debilitarla, manteniéndola en un estado casi perpetuo de convalecencia y reclusión. Dio a luz a 6 hijos, futuros emperadores y reinas, pero ni siquiera su capacidad para cumplir con su deber dinástico más fundamental fue suficiente para salvarla. Su vientre producía herederos para un imperio que a ella se le negaba gobernar, una ironía cruel, que sin duda no pasó desapercibida para su aguda inteligencia. La muerte de su madre Isabel la Católica fue un golpe devastador, que la dejó sin su única y más poderosa aliada. De repente, Juana era reina de Castilla, pero se encontró más sola y desprotegida que nunca. Su padre, Fernando de Aragón, y su marido, Felipe, iniciaron una lucha de poder despiadada por el control de su reino, y ella era el campo de batalla. Ambos hombres, el padre que debía protegerla y el esposo que debía amarla, conspiraron para anularla, difundiendo rumores sobre su incapacidad, y presentando su intenso dolor como una prueba definitiva de su locura. La aislaron del mundo, controlando quién podía verla, interceptando sus cartas y manipulando la información que recibía, creando una realidad artificial diseñada para quebrarla por completo. El veneno político, administrado gota a gota, comenzó a hacer efecto. Juana se volvió cada vez más desconfiada y errática, pero, ¿quién no lo haría en su situación? Rodeada de traidores que le sonreían a la cara mientras afilaban los cuchillos a su espalda, su comportamiento era una respuesta lógica a un entorno hostil y conspirador. Se negaba a cambiarse de ropa o a dormir en una cama, no por locura, sino por un miedo atroz a ser envenenada o atacada mientras dormía. Eran los actos de una mujer aterrorizada que luchaba por sobrevivir en un nido de víboras, pero la historia, escrita por sus vencedores, los registraría simplemente como los caprichos de una mente rota, cimentando la leyenda que la despojaría de todo. Su negativa a aceptar la muerte de Felipe no fue el inicio de su locura, sino la culminación de su tragedia. Fue el acto final de un amor que se negaba a ser borrado por la traición y la manipulación. Al ordenar que el ataúd no fuera enterrado, al insistir en viajar con él, estaba intentando detener el tiempo, aferrándose al único vestigio de la felicidad que había conocido, por muy imperfecta que hubiera sido. No quería separarse de su cuerpo porque temía que, si lo hacía, la soledad absoluta finalmente la consumiría. Fue un duelo patológico, sí, pero un duelo nacido de un amor de una magnitud que pocos podían comprender, y que sus carceleros explotarían como la justificación final para su encierro perpetuo. El viaje con el féretro a través de los desolados páramos de Castilla en pleno invierno fue una procesión fúnebre que se convirtió en un espectáculo macabro. La joven reina, vestida de luto riguroso, negándose a refugiarse de la intemperie, velando cada noche el cuerpo embalsamado de su esposo, se convirtió en una leyenda viviente. Los campesinos la miraban con una mezcla de pavor y compasión. La corte, por su parte, vio la oportunidad perfecta. Este despliegue público de un dolor tan inmenso y poco convencional, fue la pieza que faltaba para completar el retrato de la reina loca. Era la prueba visual, innegable, que necesitaban para justificar lo que vendría después, encerrarla en Tordesillas y borrarla de la historia viva, convirtiéndola en una reina fantasma cuyo nombre se usaba para gobernar, pero cuya voz había sido silenciada para siempre. Mientras Juana se hundía en su laberinto personal, al otro lado del Canal de la Mancha, su sobrina María Tudor crecía en un infierno de un tipo diferente. Su juventud no estuvo marcada por un amor traicionado, sino por la ausencia total de afecto y seguridad. Como hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, sus primeros años fueron los de una princesa adorada, la joya del reino, educada para ser reina. Recibió una formación humanista excepcional, dominaba varios idiomas y era una música consumada. Era el símbolo de la alianza entre España e Inglaterra, la promesa de un futuro católico estable. Pero todo ese mundo dorado se hizo añicos cuando su padre se obsesionó con Ana Bolena, y con la necesidad de un heredero varón. La negativa del Papa a anular el matrimonio de sus padres desencadenó la Reforma inglesa, un cataclismo que no solo cambió la religión del país sino que destruyó la vida de María. De un día para otro, pasó de ser la princesa de Gales a ser Lady María, declarada bastarda por un acto del Parlamento. Fue separada a la fuerza de su madre, a quien nunca volvería a ver,
y obligada a servir como dama de compañía de su propia medio hermana, la bebé Isabel, hija de la mujer que había usurpado el lugar de su madre. Esta humillación sistemática, esta crueldad calculada por parte de su propio padre, forjó en ella un carácter de acero, pero también la llenó de cicatrices emocionales profundas, y un resentimiento que nunca la abandonaría. Su fe católica se convirtió en su única ancla y en su armadura. En un mundo que se había vuelto hostil y traicionero, la religión era su refugio, la única verdad inmutable. Se aferró a ella con una tenacidad feroz, negándose a reconocer a su padre como cabeza de la Iglesia, a pesar de las amenazas de muerte. Esta resistencia pasiva era su única forma de honrar a su madre y de mantener su propia identidad. La religión no era para ella una cuestión de teología abstracta, sino el núcleo de su ser. Creía firmemente que Dios la estaba poniendo a prueba, y que, si se mantenía fiel, al final sería recompensada. Esta convicción la sostuvo durante los años más oscuros, pero también sembró las semillas de un fanatismo que florecería trágicamente más tarde. Cuando finalmente ascendió al trono, tras la muerte de su medio hermano Eduardo VI, y el fallido intento de golpe para colocar a Lady Jane Grey en su lugar, lo vio como una intervención divina. Su llegada a Londres fue triunfal. El pueblo, cansado de las turbulencias religiosas, la aclamó como la legítima heredera. Para María, era la vindicación definitiva. Dios la había elegido. Ahora tenía una misión sagrada: deshacer la herejía de su padre y su hermano, y devolver a Inglaterra al seno de la Iglesia católica. Y para asegurar que esta restauración fuera permanente, necesitaba algo más que decretos y leyes. Necesitaba un heredero. Un hijo varón y católico que asegurara su linaje y cerrara la puerta para siempre a su herética hermana Isabel. Aquí es donde la tragedia personal de María comienza a entrelazarse con el destino de la nación. A los 37 años, una edad considerada avanzada para la maternidad en aquella época, se casó con Felipe II de España, hijo del emperador Carlos V, y por tanto, sobrino nieto de la propia María. Fue un matrimonio puramente político, diseñado para cimentar una alianza católica contra la Francia protestante. El pueblo inglés lo odió, temiendo la dominación española, pero para María era un paso necesario. Su cuerpo, durante tantos años ignorado y menospreciado, se convirtió de repente en el recipiente de todas las esperanzas de la Inglaterra católica. La presión sobre su útero era inmensa, no solo dinástica sino teológica. Pocos meses después de la boda, ocurrió el milagro que tanto había anhelado. Sus menstruaciones cesaron, su abdomen comenzó a hincharse y sintió náuseas matutinas. Los médicos de la corte confirmaron sus sospechas. La reina estaba embarazada. La noticia se extendió como la pólvora, y el reino estalló de júbilo. Se tañeron las campanas de todas las iglesias, se encendieron hogueras de celebración, y se celebraron misas de acción de gracias. Se redactaron los comunicados oficiales para ser enviados a todas las cortes europeas, y se prepararon la cuna y el ajuar real. María estaba radiante. Sentía que Dios finalmente la había bendecido, no solo con un trono, sino con la promesa de la continuidad. Era la prueba definitiva de que su causa era justa. Pero las semanas se convirtieron en meses, y el vientre de la reina crecía de forma desproporcionada. Pasó la fecha prevista para el parto, y no ocurrió nada. La corte comenzó a inquietarse. Los embajadores extranjeros enviaban informes cada vez más escépticos a sus soberanos. La propia María, recluida en sus aposentos, se aferraba a la esperanza, asegurando que sentía al niño moverse en su interior. Sin embargo, la realidad era ineludible. No había bebé. La hinchazón, que había sido celebrada como un signo de vida, era en realidad un síntoma de enfermedad, probablemente un quiste ovárico o el avance de un cáncer uterino, agravado por una condición que hoy conocemos como pseudociesis o embarazo fantasma. La humillación fue pública y devastadora. La reina que había anunciado al mundo entero la bendición de Dios tuvo que enfrentarse al silencio de un vientre vacío. La alegría del reino se transformó en burlas y panfletos protestantes que proclamaban que Dios se había burlado de la reina idólatra. Para María fue un golpe personal y espiritual del que nunca se recuperaría del todo. Se sintió engañada por su propio cuerpo y, lo que era peor, abandonada por su Dios. ¿Por qué la había castigado de esa manera? ¿Qué había hecho para merecer tal humillación? La duda comenzó a corroer su fe, y en su lugar empezó a crecer una terrible certeza. Quizás no había sido lo suficientemente devota. Quizás su reino no era lo suficientemente puro.
Comenzó entonces su desesperada lucha por aplacar a ese Dios que parecía haberle dado la espalda. Su estrategia no fue médica sino espiritual. Si no podía concebir, era porque la herejía todavía manchaba la tierra de Inglaterra. La única forma de ganarse el favor divino era purificar el reino con fuego. Así, las leyes contra la herejía se endurecieron drásticamente, y comenzaron las persecuciones. Su dolor personal, su frustración y su desesperación se canalizaron en una política de terror religioso. Creía, con la convicción de una mártir, que cada hereje que ardía en la hoguera era una oración, un sacrificio que podría convencer a Dios de que le concediera un hijo. El contraste entre su imagen pública y su realidad interna era espeluznante. De cara al mundo, era la defensora de la fe, una monarca implacable en su lucha contra el error. En la intimidad de su alcoba, era una mujer enferma y atormentada, que lloraba por un hijo que nunca nacería y rezaba por una señal que nunca llegaba. Intentó ocultar su decadencia física bajo pesados vestidos de brocado y joyas deslumbrantes, pero su rostro pálido y su cuerpo hinchado contaban una historia diferente. Su marido Felipe, asqueado por la situación y desinteresado en una esposa enferma y estéril, la abandonó y regresó a España, sumiéndola en una soledad aún más profunda. La ironía de su apodo, Bloody Mary, es que nació de un vientre estéril. Incapaz de dar a luz, presidió sobre la muerte. Su fracaso reproductivo no solo la consumió a ella, sino que manchó su reinado con la sangre de casi 300 hombres y mujeres. No era una sádica por naturaleza, sino una mujer desesperada que convirtió su tragedia personal en una cruzada nacional. Su cuerpo la había traicionado, y en su mente, la única respuesta era una purificación brutal, una guerra santa librada en las plazas de su propio reino, con la esperanza de que la ceniza de los herejes fertilizara de algún modo su vientre y su alma. Unos años más tarde, la historia se repitió con una crueldad aún mayor. Volvió a creer que estaba embarazada. Los mismos síntomas, la misma hinchazón, la misma esperanza desesperada. Pero esta vez, la ilusión se desvaneció más rápido. La hinchazón no era un niño, sino el avance final de su enfermedad. Su cuerpo, que debía ser el origen de una dinastía católica, se convirtió en su tumba. Murió en noviembre de 1558, aferrada a la patética creencia de que estaba encinta, dejando el trono a la única persona que había querido desheredar, su hermana Isabel. El fracaso de su útero no solo definió su vida, sino que selló el triunfo del protestantismo en Inglaterra para siempre. Un siglo más tarde, en el mismo trono, se sentaría otra mujer cuyo cuerpo se convertiría en un campo de batalla dinástico, Ana de Gran Bretaña. A diferencia de Juana o María, la tragedia de Ana no fue un evento único y dramático, sino una guerra de desgaste, una lenta y agónica erosión de su cuerpo y su espíritu a lo largo de décadas. Su juventud, aunque marcada por las turbulencias políticas de la época de su padre Jacobo II, y la revolución gloriosa que lo depuso, fue relativamente estable en lo personal. Su matrimonio con el príncipe Jorge de Dinamarca fue una unión tranquila y afectuosa. El problema no era la falta de amor, sino la abrumadora presión de su biología. Tras la Revolución Gloriosa, que llevó al trono a su hermana María II y a su cuñado Guillermo III, la cuestión de la sucesión protestante se volvió primordial. Como ellos no tenían hijos, Ana y su descendencia eran la única garantía contra el retorno de su padre católico exiliado, o de su medio hermano. El acta de establecimiento, promulgada más tarde, formalizaría esta realidad. El futuro de la corona protestante británica descansaba, literalmente, en el útero de Ana. Cada embarazo era, por tanto, un asunto de estado de la máxima importancia, cada latido fetal, una promesa de estabilidad para la nación. La lucha de Ana comenzó casi inmediatamente después de su boda. Quedó embarazada con una facilidad asombrosa, pero su cuerpo parecía incapaz de llevar una gestación a término o de producir hijos que sobrevivieran. El ciclo se hizo familiar y desgarrador, la alegría de una nueva concepción, meses de esperanza cautelosa, y luego la devastación de un aborto espontáneo, un parto de un niño muerto, o la muerte del bebé a los pocos días o semanas de nacer. Un calvario que se repitió una y otra vez, convirtiendo su alcoba en un lugar de luto perpetuo. Cada pérdida era una herida más en su alma y un golpe más para la seguridad del reino. En total, Ana soportó 17 embarazos. 17 veces la esperanza floreció, y 17 veces fue arrancada de raíz.
Es una cifra casi inimaginable, un testimonio de una resistencia física y emocional sobrehumana. Imaginen el peaje que esto supuso para su cuerpo. Los cambios hormonales, el esfuerzo físico, la pérdida de sangre, el riesgo constante de infección en una era sin antibióticos. Y junto al dolor físico, el tormento emocional de una madre que entierra a sus hijos uno tras otro, mientras una nación entera la observa, esperando que lo intente de nuevo, que ofrezca su cuerpo una vez más en el altar del deber dinástico. A este terrible historial obstétrico se sumaban otras dolencias que la atormentaban sin piedad. Ana padecía una forma severa de gota, una enfermedad artrítica que causa una inflamación dolorosísima en las articulaciones. Los ataques la dejaban postrada en cama durante semanas, con un dolor tan intenso que el simple roce de una sábana era una tortura. Además, luchó toda su vida contra la obesidad, una condición probablemente exacerbada por sus embarazos, su estilo de vida sedentario forzado por el dolor, y quizás, el uso de la comida como un consuelo para su inmenso sufrimiento. Su cuerpo era un mapa de dolor crónico, una prisión de carne que la debilitaba día a día. El punto de inflexión, el momento que aniquiló toda esperanza, llegó en el verano de 1700. De sus 17 embarazos, solo un hijo había sobrevivido más allá de la infancia. Guillermo, duque de Gloucester. Era un niño frágil, que sufría de hidrocefalia, pero era la única esperanza de la dinastía Estuardo. Todas las expectativas de la nación estaban puestas en él. Pero pocos días después de su 11º cumpleaños, cayó enfermo repentinamente. En cuestión de días, murió, probablemente de una infección bacteriana. Para Ana, fue el golpe de gracia. Había luchado durante más de una década, había sacrificado su salud, y soportado un dolor incalculable, y todo para nada. La cuna real quedó vacía para siempre. Tras la muerte de Guillermo, la lucha de Ana cambió. Ya no se trataba de producir un heredero, sino simplemente de sobrevivir y gobernar. Su decadencia física se aceleró. La gota la dejó prácticamente inválida. En sus últimos años, era incapaz de caminar y tenía que ser transportada en una silla de ruedas, o llevada en andas por sus sirvientes. Su obesidad se volvió mórbida, dificultando su respiración y poniendo una tensión enorme en su corazón. Presidir un consejo de Estado o asistir a una ceremonia pública, se convirtió en una hazaña de resistencia heroica. Era una reina en ruinas, un cuerpo roto que, sin embargo, se negaba a abandonar el timón del Estado. Su estrategia para sobrellevar esta situación fue delegar y confiar. Su incapacidad física creó un vacío de poder, en la intimidad de la corte, que fue llenado por sus favoritas. Su relación con Sarah Churchill, duquesa de Marlborough, es legendaria. Sarah no era solo una amiga, era sus manos, sus pies, y, a menudo, su voz. La cuidaba, la vestía, la consolaba, y, al mismo tiempo, la manipulaba para promover sus propias ambiciones políticas y las de su marido. La alcoba de la reina, un santuario de dolor y enfermedad, se convirtió en el epicentro de la política británica. El poder se ganaba no en el Parlamento, sino al lado de la silla de ruedas de Ana, susurrando al oído de una monarca exhausta y sufriente. Intentaba ocultar la magnitud de su sufrimiento, pero era una tarea imposible. Aunque su mente permanecía aguda, seguía intacta, pero la fachada de su cuerpo se desmoronaba sin remedio. Su reinado fue un acto de pura voluntad, una mente lúcida atrapada en una prisión de carne que se negaba a rendirse, demostrando que la verdadera fortaleza de una reina no reside en la perfección de su cuerpo, sino en la indomable resistencia de su espíritu, incluso cuando cada aliento es una batalla y cada movimiento, una agonía. El clímax de la decadencia de Juana no fue un estallido, sino una implosión silenciosa que se hizo visible al mundo con la muerte repentina de Felipe el Hermoso. La noticia le llegó como un rayo en un cielo ya oscuro, un golpe tan brutal y definitivo, que fracturó la ya frágil estructura de su realidad. En ese instante, el mundo exterior dejó de existir. El dolor no fue una emoción pasajera, sino una transformación física. Se negó a llorar, a gritar o a desmayarse como se esperaba de una viuda. En su lugar, un frío glacial se apoderó de ella, una quietud antinatural que aterrorizó a la corte mucho más que cualquier histeria. Se encerró con el cuerpo de su esposo, prohibiendo la entrada a casi todo el mundo,
como si al proteger sus restos mortales, pudiera de alguna manera revertir la catástrofe, detener el tiempo y reescribir el final de su historia de amor. Esta reacción fue el catalizador que sus enemigos esperaban. Su negativa a separarse del cadáver, su insistencia en velarlo día y noche, no fue vista como una manifestación de un duelo insondable, sino como la prueba definitiva de su desequilibrio. La maquinaria política, engrasada por la ambición de su padre y la nobleza castellana, se puso en marcha. Cada gesto de Juana era ahora un síntoma. Si hablaba con el cuerpo, estaba delirando. Si guardaba silencio, estaba catatónica. Si se negaba a comer, era un acto de autodestrucción. Su dolor fue despojado de su humanidad y convertido en un diagnóstico clínico que servía a un propósito político: demostrar que la reina de Castilla era incapaz de gobernar, que su mente, al igual que su amado esposo, había muerto. El viaje con el ataúd a través de Castilla fue la materialización de su infierno interior. Fue un acto de desafío desesperado, una negativa a aceptar la finalidad de la muerte, y, al mismo tiempo, una forma de aferrarse al único poder que le quedaba: el control sobre el cuerpo de Felipe. La procesión se convirtió en un espectáculo grotesco y fascinante. La reina, una sombra vestida de negro, viajando sin descanso por los caminos helados del invierno castellano, deteniéndose solo en monasterios y negándose a entrar en conventos por un celo patológico que se extendía más allá de la tumba. No quería que ninguna mujer, ni siquiera una monja, estuviera cerca de los restos de su marido. Era la manifestación más extrema de un amor que se había convertido en su única y terrible religión. Aquí, la dicotomía entre la imagen y la realidad alcanza su punto más álgido y doloroso. Los retratos oficiales la mostraban como Juana I, reina de Castilla, de León, de Granada, archiduquesa de Austria, duquesa de Borgoña, una acumulación de títulos que la convertían en la mujer más poderosa del mundo. Pero la realidad era la de una figura esquelética, con los ojos hundidos por el insomnio y la pena, siguiendo un féretro que contenía el origen y el fin de su existencia. La soberana de un imperio donde el sol no se ponía, era en verdad, una prisionera de un ataúd de plomo. Una reina cuyo único reino era el pequeño espacio que rodeaba los restos embalsamados de su amor perdido. El contraste era una herida abierta, la burla definitiva del poder frente a la fragilidad del corazón humano. Las consecuencias a largo plazo de este macabro viaje fueron irrevocables. Solidificó para siempre la narrativa de Juana la Loca. Su padre, Fernando, utilizó el episodio como la justificación perfecta para encerrarla en el castillo de Tordesillas, alegando protegerla de sí misma cuando, en realidad, la estaba neutralizando políticamente. Su propio hijo, Carlos, que llegaría a ser el emperador más poderoso de la cristiandad, heredó un imperio vastísimo, gracias a la incapacidad fabricada de su madre. La mantendría encerrada durante casi 50 años, gobernando en su nombre, firmando documentos como «Yo, el rey y la reina», un fantasma legal que legitimaba su poder, mientras la mujer real se consumía lentamente en el olvido, una reina cuyo único crimen fue sentir con una intensidad que el mundo no pudo soportar. La lucha de Juana por su imagen fue una batalla contra los fantasmas creados por otros. En sus momentos de lucidez en Tordesillas, que fueron muchos más de los que la historia oficial quiso admitir, se defendió con una inteligencia feroz. Se negó a abdicar, se aferró a su título real, y denunció su encarcelamiento como una traición. Pero su voz ya no tenía eco. Estaba atrapada en la leyenda que habían construido para ella. Su mente, que una vez fue elogiada por su agudeza, se convirtió en una celda más impenetrable que los muros de piedra del castillo. Su tragedia final no fue la locura en sí, sino ser plenamente consciente de la injusticia, entender perfectamente cómo su amor y su dolor habían sido retorcidos y utilizados para despojarla de todo, convirtiéndola en un espectro en su propio reino. Mientras tanto, el clímax del sufrimiento de María Tudor fue una agonía más íntima pero igualmente devastadora, centrada en la promesa y la traición de su propio vientre. El anuncio de su primer embarazo fue el momento de su mayor triunfo personal y político. Después de una vida de humillación, se sentía finalmente validada por Dios. La noticia se celebró con un fervor casi mesiánico. Inglaterra entera parecía contener la respiración, esperando al Salvador católico que aseguraría el futuro. María por primera vez en su vida se sintió completa, bendecida y poderosa. Sentía los movimientos del niño, su cuerpo se transformaba,
y cada síntoma era una confirmación de su destino divino. Era la restauradora, y ahora sería la madre de una nueva dinastía. La fecha del parto llegó y pasó. El silencio en los aposentos reales se hizo ensordecedor. La alegría de la corte se transformó en una ansiedad palpable y luego en un escepticismo susurrado. Los médicos, desconcertados, ofrecían excusas y aplazamientos, pero la verdad comenzaba a filtrarse como un veneno lento. No había bebé. La hinchazón de su abdomen no era el milagro de una nueva vida, sino el cruel espejismo de una enfermedad, un engaño de su propio cuerpo tan perfecto que había convencido a toda una nación. La revelación fue una humillación de una escala inimaginable. La reina que había anunciado al mundo la bendición de Dios, tuvo que admitir que su vientre estaba vacío, que el milagro era una farsa. El conflicto entre su imagen proyectada y esta brutal realidad la destrozó. En los retratos de Antonio Moro, María aparece regia, severa, con el rostro impasible de una monarca Habsburgo, sosteniendo la rosa Tudor, símbolo de su legitimidad. Es la imagen del poder y la fe inquebrantable. Pero la realidad oculta era la de una mujer de mediana edad, desesperada y enferma, cuyo cuerpo se había convertido en su peor enemigo. La reina que se presentaba como el instrumento elegido de Dios era, en privado, una mujer atormentada por la duda, preguntándose por qué el Dios al que había dedicado su vida la castigaba con la esterilidad y la vergüenza pública, convirtiendo su mayor esperanza en su más profunda herida. Esta humillación personal tuvo consecuencias políticas aterradoras. En la mente de María, su fracaso reproductivo solo podía tener una explicación teológica. Dios estaba descontento. Inglaterra no era lo suficientemente pura para merecer un heredero católico. Su desesperación se transformó en una furia purificadora. Si no podía complacer a Dios con la vida, lo haría con la muerte. Así comenzaron las persecuciones marianas. Su dolor personal y su frustración se canalizaron en las hogueras. Cada protestante quemado era un intento desesperado de limpiar la mancha de la herejía. Un sacrificio humano ofrecido en el altar de su vientre estéril, con la esperanza de que la sangre y las cenizas aplacaran la ira divina, y le concedieran el hijo que tanto anhelaba. Su apodo, Bloody Mary, es la consecuencia directa de esta tragedia biológica. Nació en el vacío de su útero. Al ser incapaz de crear vida, se convirtió en la administradora de la muerte. Su reinado quedó manchado para siempre por la sangre de aquellos a quienes consideraba herejes, pero cuyas muertes no eran más que un reflejo de su propio infierno interno. La reina devota que rezaba durante horas en su capilla privada se convirtió, a los ojos de la posteridad, en un monstruo. Su tragedia es la de cómo un sufrimiento íntimo y profundo puede desbordarse y envenenar a toda una nación, convirtiendo el dolor de una mujer en la política de terror de un Estado. Su lucha por mantener la imagen de una reina bendecida continuó hasta el final. Unos años después, volvió a convencerse a sí misma y a la corte de que estaba embarazada. Se repitió el mismo ciclo de esperanza y desilusión, pero esta vez fue más breve y patético. La hinchazón era el avance final del cáncer que la consumía. Murió creyendo, o queriendo creer, que un niño crecía en su interior. Su cuerpo, que debía haber sido la cuna de una nueva era católica, fue en realidad su tumba, y la tumba de esa misma causa. Su fracaso biológico aseguró el ascenso de su hermana Isabel I, quien cimentaría el protestantismo en Inglaterra de una vez por todas. El clímax del sufrimiento de Ana de Gran Bretaña fue, si cabe, aún más cruel, porque le fue concedida una chispa de esperanza antes de que la oscuridad la devorara por completo. Esa esperanza tenía un nombre: Guillermo, duque de Gloucester. Después de 16 embarazos fallidos, de un ciclo interminable de concepción y pérdida, Guillermo había sobrevivido a la infancia. Era un niño enfermizo, pero inteligente y vivaz. En él se depositaban todas las esperanzas de la dinastía Estuardo y de la sucesión protestante. Para Ana no era solo su hijo, era la justificación de todo su sufrimiento, la prueba de que su sacrificio corporal no había sido en vano, era el futuro. En julio de 1700, poco después de su 11º cumpleaños, el futuro se derrumbó. Guillermo enfermó gravemente. Los médicos reales, con sus sangrías y sus pócimas inútiles, no pudieron hacer nada. Ana no se separó de su lecho, observando con impotencia cómo la fiebre consumía a su único hijo superviviente. La muerte del niño fue el golpe de gracia. No fue solo la pérdida de un hijo, fue la muerte de la esperanza misma.
El sonido del último aliento de Guillermo fue el sonido de la extinción de la línea Estuardo. En ese momento, el peso de sus 16 pérdidas anteriores se estrelló contra ella con la fuerza de un cataclismo. Su cuerpo había luchado una guerra de 17 batallas, y la había perdido de la manera más definitiva. La imagen pública de Ana era la de Good Queen Anne, la madre de la nación. Durante su reinado, Inglaterra y Escocia se unieron para formar Gran Bretaña. Sus ejércitos obtuvieron victorias gloriosas en Europa, bajo el mando del duque de Marlborough, y la cultura floreció. Los retratos la muestran corpulenta sí, pero con un aire de serena majestad. La realidad, sin embargo, era la de una mujer físicamente destrozada. Tras la muerte de Guillermo, su decadencia se aceleró. La gota la convirtió en una inválida. El dolor era su compañero constante. La madre de la nación era una madre sin hijos, una reina cuyo cuerpo era un campo de batalla devastado, un recordatorio andante del fracaso de su misión biológica. Las consecuencias de esta tragedia personal redibujaron el mapa político de Gran Bretaña. Con la muerte de Guillermo, el acta de establecimiento dejó de ser una precaución y se convirtió en una certeza. La corona pasaría a sus parientes lejanos, los Hannover de Alemania. El resto del reinado de Ana se convirtió en una larga y dolorosa espera. Ella era el último Estuardo, un puente hacia una nueva dinastía. Su sufrimiento físico la hizo cada vez más dependiente de sus favoritas, y su alcoba se convirtió en el verdadero centro del poder, donde las facciones políticas luchaban por influir en una reina agotada, cuyo dolor a menudo nublaba su juicio. La política británica se decidía al compás de los ataques de gota de la reina. Su lucha por mantener una imagen de autoridad mientras su cuerpo se desintegraba fue heroica. Se negaba a que su enfermedad la detuviera. Insistía en presidir los consejos, en abrir el parlamento, aunque tuvieran que llevarla en andas o en una silla de ruedas. Era un espectáculo a la vez patético y sublime. La encarnación del poder del Estado en un cuerpo que apenas podía sostenerse. Era la metáfora perfecta de su vida. Una voluntad de hierro atrapada en una prisión de carne frágil. Un espíritu de reina luchando contra la traición de su propia biología hasta el último aliento. Su legado no fue un heredero, sino la creación de Gran Bretaña, forjada en el crisol de su dolor personal. Así, Juana, María y Ana se enfrentaron a su momento más oscuro. Para Juana, fue la muerte de su amor, que la arrastró a una procesión fúnebre que se convirtió en su propia sentencia de encarcelamiento. Para María, fue el silencio de un vientre vacío, un silencio que intentó llenar con el crepitar de las hogueras. Para Ana, fue el silencio de una cuna vacía para siempre, la culminación de una guerra obstétrica que perdió de la forma más devastadora. 3 momentos de clímax que no ocurrieron en un campo de batalla, sino en la intimidad de sus cámaras, en los confines de sus propios cuerpos. Momentos que no solo definieron sus vidas, sino que alteraron el curso de la historia. La pintura al óleo miente. Congela un instante de poder, una pose de majestad, una declaración de inmortalidad. Pero la carne debajo del terciopelo y las joyas cuenta una historia diferente. Una historia de sangre, de dolor, de fracaso. La realidad de estas reinas no era la de la divinidad, sino la de una humanidad sufriente, atrapada en la jaula dorada de sus coronas. Se les exigió ser símbolos, pero sus cuerpos se rebelaron, recordándoles a ellas y al mundo que, bajo el manto real, no había más que una mujer vulnerable luchando contra un destino implacable escrito en su propia biología. El sufrimiento de Juana no fue la locura, sino un duelo tan profundo que fue patologizado para robarle su reino. El de María no fue crueldad, sino la desesperación de una fe traicionada por su propia carne. Y el de Ana no fue debilidad, sino la resistencia sobrehumana de un cuerpo que soportó lo insoportable en nombre del deber. Sus historias nos obligan a mirar más allá de los apodos y los retratos, a encontrar a la mujer detrás del monarca, y a reconocer que las mayores batallas de la historia a menudo no se libran por imperios, sino por el control del propio cuerpo. En cada caso, el clímax de su sufrimiento personal se convirtió en un punto de inflexión para sus naciones. La locura de Juana entregó España a los Habsburgo. La esterilidad de María aseguró el futuro protestante de Inglaterra, y la tragedia reproductiva de Ana entregó el trono británico a los Hannover. Sus cuerpos fallidos no fueron meras notas a pie de página de la historia.
fueron los motores que impulsaron cambios dinásticos y religiosos de consecuencias incalculables. Demuestran que la biología no es solo personal, sino profundamente política. Estas reinas en ruinas nos dejan un legado de resistencia. Lucharon contra sus dolencias en una época que no tenía respuestas ni remedios, solo juicios. Ocultaron su dolor tras una máscara de poder, gobernaron desde sus lechos de enfermas y sus sillas de ruedas, y se negaron a ser definidas únicamente por su sufrimiento. Su verdadera corona no estaba hecha de oro y joyas, sino de la tenacidad con la que se enfrentaron a la traición de sus propios cuerpos, día tras día hasta el final. La historia a menudo recuerda a los reyes por sus victorias, y a las reinas por sus hijos, pero estas mujeres nos obligan a redefinir el éxito y el fracaso. ¿Fracasaron por no cumplir con su deber biológico, o triunfaron al soportar un sufrimiento inimaginable mientras dirigían los destinos de sus naciones? Su historia es un recordatorio de que la fortaleza no siempre se manifiesta en la conquista, sino a veces, en el simple acto de sobrevivir a un día más de dolor. El contraste entre su poder teórico y su impotencia física, es el núcleo de su tragedia. Eran dueñas de vidas y muertes, podían declarar guerras y firmar tratados, pero no podían ordenar a sus mentes que encontraran paz, a sus úteros que concibieran, o a sus articulaciones que dejaran de doler. Esta impotencia fundamental frente a su propia biología es una lección de humildad para el poder, una verdad universal que resuena a través de los siglos, recordándonos la fragilidad que se esconde incluso detrás de los tronos más imponentes. La historia de estas mujeres es, en última instancia, una historia sobre la condición humana en sus circunstancias más extremas. Nos muestra cómo el dolor puede transformar a una persona, cómo la desesperación puede llevar a la crueldad, y cómo la resiliencia puede encontrarse en los lugares más oscuros. Sus vidas fueron tragedias, sí, pero también testimonios de una fuerza extraordinaria. Si conoces a alguien que se interesa por historias de superación y decadencia, de la lucha humana contra las adversidades más íntimas, comparte este vídeo. Porque en las ruinas de sus cuerpos, encontramos la indestructible fortaleza de su espíritu. Los últimos años de Juana en Tordesillas fueron un lento fundido a negro, una existencia suspendida en el ámbar del tiempo. Su mundo se encogió a los límites de unas pocas estancias frías, con vistas a un paisaje castellano tan austero y desolado como su propia alma. El título de reina era una burla cruel, un eco lejano que resonaba en los documentos oficiales mientras la mujer real, la propietaria de ese título, vivía como una prisionera del Estado, vigilada por carceleros que informaban a su propio hijo de cada uno de sus gestos. Lo más terrible de su cautiverio no fue la locura, sino los persistentes y torturadores intervalos de lucidez en los que comprendía con una claridad insoportable la magnitud de su tragedia. Era una reina sin reino, una madre sin hijos, una mujer enterrada en vida, cuyo único crimen había sido amar con una ferocidad que el poder no podía tolerar ni controlar. Su decadencia física fue una manifestación de su rendición espiritual. Se negaba a bañarse, a cambiarse de ropa, o a dormir en una cama limpia, no como un síntoma de demencia, sino como la última forma de protesta que le quedaba, un rechazo a las comodidades de una jaula dorada. Era una huelga silenciosa contra su propia existencia forzada. El hedor de la negligencia se aferraba a ella como una segunda piel, un escudo contra un mundo que la había despojado de todo. Su cuerpo, que una vez fue el lienzo sobre el que se dibujó el futuro de Europa, se convirtió en un testamento de abandono, encogido y debilitado por la mala alimentación y la inmovilidad. Los muros de su reclusión absorbieron su desesperación, y el silencio de Tordesillas se convirtió en la banda sonora del lento desmoronamiento de la mujer más rica de la cristiandad. Murió un Viernes Santo de 1555, a los 75 años, tras casi medio siglo de encierro. Su hijo, el poderoso emperador Carlos V, el hombre que gobernó un imperio en su nombre, solo la había visitado 2 veces en toda su vida. En sus últimos momentos, según los testigos, su mente se aclaró por completo. Pidió perdón por sus pecados, y se aferró a un crucifijo con una devoción que desmentía la narrativa de herejía que algunos habían intentado construir a su alrededor. Su muerte no fue la de una loca, sino la de una mujer agotada, una prisionera que finalmente encontraba la libertad en el único territorio que sus carceleros no podían conquistar. Su cuerpo, finalmente en paz, fue enterrado junto al de su amado Felipe, uniendo en la muerte a la pareja cuyo amor había desencadenado una de las tragedias más duraderas de la historia de la monarquía. La decadencia final de María Tudor fue una espiral de dolor físico y humillación pública.
Tras el fiasco de su segundo embarazo fantasma, su salud se derrumbó por completo. El probable cáncer que la consumía desde hacía años, se hizo evidente para todos. Su cuerpo se hinchó de forma grotesca por la hidropesía, un síntoma de insuficiencia orgánica que la hacía casi irreconocible. El dolor en su abdomen era constante y atroz, y las fiebres la sumían en largos periodos de delirio. Abandonada por su marido Felipe, que ya no tenía interés en una esposa enferma y estéril, y odiada por una parte significativa de su pueblo por las persecuciones religiosas, María se enfrentó a sus últimos meses en una soledad profunda y amarga. La restauradora de la fe se estaba convirtiendo en una ruina humana, un símbolo viviente del fracaso de su propia misión divina. Sus últimos días fueron un espectáculo patético de autoengaño y sufrimiento. Aferrada a la creencia de que la hinchazón de su vientre era un embarazo, dictó cláusulas en su testamento para la tutela de su hijo nonato, y habló con sus damas sobre la crianza del futuro rey. La corte mientras tanto la observaba con una mezcla de piedad y cálculo político. Nadie se atrevía a contradecirla, pero todos sabían la verdad. Los pasillos de palacio bullían con las intrigas sobre la inminente sucesión de Isabel, la hermana protestante que María había intentado por todos los medios excluir del trono. La reina moribunda era ya una figura del pasado, una nota a pie de página en la historia que se escribía febrilmente a las puertas de su alcoba, una alcoba que olía a enfermedad y a esperanza podrida. María murió en la madrugada del 17 de noviembre de 1558, mientras una violenta tormenta azotaba Londres, un presagio que muchos interpretaron como el juicio final de Dios sobre su reinado sangriento. Su cuerpo, que debía haber sido la fuente de una nueva dinastía católica, se convirtió en la tumba de esa esperanza. Su legado quedó sellado por el apodo que le dieron sus enemigos: Bloody Mary. La ironía es devastadora. La reina cuya mayor tragedia fue un útero vacío, sería recordada por la sangre que derramó en un intento desesperado por llenar ese vacío con el favor divino. Su fracaso biológico no solo definió su vida, sino que garantizó el ascenso de Isabel I, y el triunfo definitivo del protestantismo, el resultado que más había temido y por el que había sacrificado su humanidad. El declive final de Ana fue una larga y agónica batalla contra un cuerpo que se desmoronaba pieza por pieza. Tras la muerte de su único hijo superviviente, la lucha por un heredero terminó, pero la guerra contra el dolor crónico se intensificó. La gota la tullía, deformando sus manos y pies hasta el punto de que firmar documentos o simplemente sostener un cubierto era una tortura. Su obesidad mórbida la dejó prácticamente inmóvil, prisionera de su propia carne. La imagen de la reina de Gran Bretaña, la soberana de un imperio en expansión, siendo llevada en andas por los pasillos de sus palacios, era una metáfora visual devastadora de su condición, una mente brillante y una voluntad de hierro atrapadas en una prisión de carne en ruinas. Su cuerpo era el campo de batalla donde la majestad y la miseria libraban su última y desigual contienda. En sus últimos días, la decadencia se aceleró de forma dramática. Sufrió un derrame cerebral que la dejó sin habla, una crueldad final para una mujer que había gobernado a través de la negociación y la persuasión. Mientras yacía en su lecho, muda e impotente, la corte se sumió en el caos. Las facciones Tory y Whig conspiraban abiertamente sobre la sucesión, algunos incluso contemplando un golpe de estado jacobita. La reina, el centro del universo político británico, se había convertido en un objeto, un cuerpo que respiraba pero que ya no podía gobernar. Su agonía se convirtió en un vacío de poder que amenazó con sumir al reino en una guerra civil. El cuerpo de la reina, que había soportado tanto para garantizar la estabilidad, se convirtió en su último suspiro en la fuente de la mayor inestabilidad. Ana murió el 1 de agosto de 1714. Su fallecimiento, aunque esperado, fue un momento de tensión suprema. Sin embargo, los planes establecidos en el acta de sucesión funcionaron. La corona pasó pacíficamente a su pariente alemán, Jorge de Hannover, un hombre que ni siquiera hablaba inglés. La ironía de su legado es monumental. La madre de la nación murió sin hijos, extinguiendo la línea Estuardo para siempre. Sin embargo, su reinado había forjado la unión de Gran Bretaña, había logrado victorias militares que sentaron las bases del imperio y, a través del fracaso de su propio cuerpo, había asegurado una transición de poder estable que evitaría futuras guerras religiosas. Su tragedia personal, el sacrificio de su cuerpo en el altar de la dinastía, fue, en última instancia, su servicio final y más duradero a la nación que amaba. Así, volvemos a los retratos, a las máscaras de serenidad pintadas al óleo,
mienten. O, más bien, cuentan solo una fracción de la verdad, la parte que el poder quiere que recordemos. Ocultan la historia de Juana, una reina cuya mente fue declarada en ruinas para robarle su corona. Ocultan la agonía de María, cuyo útero se convirtió en una tumba que intentó llenar con el fuego de las hogueras. Y ocultan el dolor de Ana, una madre de 17 hijos muertos cuyo cuerpo devastado fue el cimiento sobre el que se construyó una nueva Gran Bretaña. Sus historias no son meras curiosidades médicas, son la prueba de que la carne humana, con toda su fragilidad, puede ser el eje sobre el que gira el destino de los imperios. Estas tres mujeres, separadas por el tiempo pero unidas por el sufrimiento, nos demuestran que el cuerpo de una reina nunca es suyo. Fue un activo político, un recipiente dinástico, un símbolo nacional. Su mente, su útero, sus articulaciones, se convirtieron en campos de batalla donde se libraron las grandes luchas de su tiempo, la consolidación de los Habsburgo, la guerra entre el catolicismo y el protestantismo, y la seguridad de una línea sucesoria estable. Fueron reinas en jaulas de oro, sí, pero sus jaulas más impenetrables no estaban hechas de metal, sino de sus propios huesos, su propia sangre y su propia carne traicionera. En su sufrimiento, encontramos la soledad más absoluta. ¿A quién podía confiar Juana su dolor, cuando su padre y su hijo eran sus principales carceleros? ¿Cómo podía María compartir la humillación de su vientre vacío cuando se esperaba que fuera el instrumento milagroso de Dios? ¿Con quién podía Ana lamentar su dolor crónico cuando cualquier muestra de debilidad era explotada por las facciones de su corte? Su rango las aislaba, convirtiendo su tormento en un secreto de Estado, un veneno que debían tragar en silencio mientras sonreían y representaban el papel de la majestad impasible. Su verdadera corona estaba forjada con el peso de un dolor incompartible. La historia, a menudo escrita por hombres, las juzgó con una crueldad que refleja la incomprensión de su lucha. Juana fue reducida al insulto de la loca, María al epíteto de la sanguinaria, Ana a menudo ridiculizada por su físico y su dependencia de sus favoritas. Estos apodos son la victoria final de sus enemigos, etiquetas simplistas que borran la complejidad de su humanidad y la magnitud de su resistencia. Ignoran a la mujer que luchó por su cordura, a la creyente desesperada que confundió la fe con la furia, y a la soberana que gobernó una nación desde un lecho de tortura. Es hora de mirar más allá de las caricaturas y reconocer su verdadera fortaleza. Porque su fuerza no residía en la perfección de sus cuerpos, sino en su indomable voluntad de sobrevivir y gobernar a pesar de ellos. La fortaleza de Juana fue aferrarse a su título de reina durante casi 50 años de cautiverio. La de María fue liderar una contrarreforma religiosa mientras un cáncer la devoraba por dentro. Y la de Ana fue presidir la creación de Gran Bretaña mientras cada movimiento era una agonía. Esta es una forma de poder que los anales de batallas y conquistas rara vez reconocen. El poder de la resistencia humana frente al sufrimiento implacable, la majestad que se encuentra no en la perfección, sino en la perseverancia de las ruinas. Y las consecuencias de sus tragedias personales fueron sísmicas. La mente atormentada de Juana consolidó el imperio más grande de su tiempo bajo el cetro de los Habsburgo. El útero estéril de María aseguró, por defecto, el florecimiento de la Inglaterra isabelina y la identidad protestante que definiría al futuro imperio británico. Y el cuerpo devastado de Ana, al extinguir a los Estuardo, entregó la corona a una nueva dinastía, los Hanover, que reinaría durante casi 200 años. Sus fracasos biológicos no fueron fracasos históricos, fueron, irónicamente, los catalizadores que dieron forma al mapa político y religioso de la Europa moderna. Al final, si despojamos a estas mujeres de sus coronas, sus títulos y el peso de sus imperios, nos queda algo universal y profundamente humano. Nos queda la historia de una mujer consumida por un amor perdido, la de una mujer desesperada por tener un hijo, y la de una mujer que lucha contra el dolor crónico. Son batallas que se libran hoy en día en millones de vidas anónimas. Su tragedia es la nuestra, magnificada en el escenario de la historia, un recordatorio de que incluso los más poderosos son, en última instancia, cautivos de la frágil y a menudo cruel biología que a todos nos define. Quizás la lección más profunda de sus vidas sea la ironía fundamental del poder. Estas reinas podían condenar a un hombre a muerte con una palabra, declarar una guerra con un gesto, o cambiar la fe de una nación con un decreto. Sin embargo, no podían ordenar a sus propias mentes que encontraran la paz, no podían comandar a sus úteros para que dieran vida, ni podían prohibir a sus células que se rebelaran contra ellas.
Esta impotencia radical frente a su propia carne, es el recordatorio más humilde y aterrador de los verdaderos límites del poder humano, una verdad que resuena mucho más allá de las tumbas de estas reinas olvidadas. Sus vidas nos obligan a cuestionar cómo miramos la historia y a quienes la habitan. Nos invitan a buscar la cicatriz bajo el brocado, la lágrima tras la mirada de acero, la humanidad bajo el peso de la corona. Porque la historia no solo se escribe con tinta y acero, sino también con la sangre silenciosa y las lágrimas invisibles de aquellos cuyos cuerpos fueron, a la vez, su trono y su cruz. Su verdadero legado no está en las líneas de sucesión que rompieron, sino en la pregunta que nos dejan: ¿cuánto dolor puede soportar un ser humano antes de que la corona se convierta finalmente en una corona de espinas?